Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús le dijo a los discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio? Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo, tíralo lejos. Más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela, arrójala lejos de ti. Más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Hace unos años, cuando visitaba algunas parroquias extranjeras con la imagen de la Virgen del Trono, llegué a un lugar en Hialeah, Miami, y voy a decir a quién encontré y qué pasó, porque me gustó la posición valiente del párroco de ese lugar. La parroquia se llama San Lázaro y estaba al frente de la misma un sacerdote entrado en años que ya falleció. Se llamaba Luis Pérez, cubano. Y cada vez que venía el momento de la Eucaristía propiamente tal, es decir, la comunión en la Santa Misa, aquel hombre activo, se le veía enérgico, entrado en años, se levantaba y decía con voz vibrante: hemos llegado al momento de la Santa Comunión. Si alguno de los que está aquí presente está en adulterio, no puede comulgar. Si alguno de los que está aquí presente ha cometido fornicación y no se ha confesado, no puede comulgar. Por supuesto que aquello no dejaba de caer como un balde de agua fría sobre muchas personas que esperaban escuchar lo contrario, o en su defecto absolutamente nada. Y me vino esto al recuerdo porque escuchando este evangelio, en que Jesús, con toda la autoridad que le asiste, porque Él es el autor de la ley, y había dicho Él efectivamente: yo no vine a abolir la ley ni los profetas, yo vine a darles plenitud. ¿Qué nos quiere decir con esto Jesús? Y comienza ahí esta explicación de cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Vine a decirles cómo tienen que vivir, cómo se tienen que cumplir por el amor, en el espíritu del amor, estos preceptos divinos. No se trata de ajustarnos a la ley por la letra, porque la letra mata, como dice la misma Escritura, pero el espíritu da vida.
Ahora la explicación que el Señor nos ha dado nos exige a los que nos llamamos sus discípulos un combate violento. Fíjense bien ustedes que aquí nos dice el Señor, en otras palabras, que antes de pecar, muchas cosas pasan por nuestro corazón, por nuestro fuero interno, por nuestro pensamiento. Jesús nos pide ir hasta la tentación. La tentación es la antesala del pecado, pero puede ser también la antesala de la victoria. Hay que pedirle al Señor las luces de su espíritu para poder discernir en el momento en que somos tentados. La tentación no es mala. La tentación es la inclinación que nosotros sentimos por las apetencias corporales a cometer las faltas, a cometer el pecado. Jesucristo padeció tentaciones. Y si me preguntas que si las sintió carnales, pues yo pienso que sí, pero no sucumbió. Aquellos relatos de la tentación de Jesús en el desierto nos van retratando las tentaciones diferentes que todos padecemos. Las de la carne, las tentaciones de la riqueza, del protagonismo, de la fama. Y hoy el Evangelio nos está animando para que nos elevemos y deseemos el bien a los demás cuando decimos que les amamos. Hay personas que en un acto egoísta dicen sentir amor hacia la otra persona y lo que no hay ahí es amor, lo que hay es egoísmo, porque lo que se busca es el placer carnal. Hoy en día estas cosas poco se explican, pero creo que urgen que se expliquen y se recuerden que siempre es pecado faltar contra el sexto y el noveno mandamiento. ¿Cedemos al deseo o accedemos al amor? ¿Cuándo cedemos al deseo, a la tentación? Cuando buscamos el placer, por nosotros mismos. Y al amor, cuando respetamos a la otra persona y en ese respeto yo evito la ocasión de exponerme y de exponer a la otra persona al pecado. En estos tiempos donde la tecnología ha avanzado tanto, ¿cuánta gente busca constantemente facilitar el pecado? Miren, yo he sido testigo de tantos matrimonios que se han roto y se han separado porque la esposa le revisó el teléfono al esposo o viceversa. ¿Qué hay ahí? ¿Qué contiene ese equipo de avanzada tecnología que muchas veces rompe lo que se unió por amor? Pues contiene comunicaciones indecentes e inmorales. Y esta tecnología contemporánea, lastimosamente, ha venido a destruirnos. Yo le decía a una persona hace unos momentos, antes de la Eucaristía, yo le doy gracias a Dios que nací en el tiempo en que no existían los celulares todavía, porque así le obligaba a uno a investigar, a estudiar, a autodisciplinarse, y como ahora esta tecnología ha esclavizado y ha venido a fomentar el vicio, el pecado, la vagancia, la indisciplina, y como ya dije, a destruir hogares.
Queremos nosotros, cuando decimos amar, el bien para el otro. Si yo amo de verdad, yo voy a respetar a aquella persona. Hay quienes abusivamente, manipulando hoy en día, desde que están en el noviazgo, no existe esa etapa de conocerse el uno al otro respetándose. Hoy inmediatamente se va a la intimidad y bajo argumentos sin peso alguno que promocionan la inmoralidad y el pecado. Si me amás, dame la prueba de que me amás. ¿Y cuál es esa prueba? ¿Caer en el pecado? No, Señor. Esto es antagónico a lo que nos enseña Jesús. Yo te voy a dar la prueba de que te amo respetándote, no abusando de ti. La segunda parte del Evangelio nos habla de un combate que debemos tener constante. El Evangelio no es fácil. Quien dice que ser católico no cuesta, nos engaña. Y como sacerdote, hago fila detrás de Luis Pérez, del que ya cité, de allá de Miami, porque tengo la obligación de levantar mi voz y de hacer ver y de advertir al pueblo de Dios, no al mío, al de Dios, lo que no está bien, lo que es inmoral, lo que es el pecado. El adulterio es pecado, la fornicación es pecado. Pero eso sí, debemos vivir alertas. Y así nos advierte Jesús: si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. Mejor entrar tuerto al cielo que ir completo al infierno. A ver cómo podemos explicar esto. ¿Es que acaso físicamente me voy a arrancar el ojo o me voy a cortar la mano porque esto me induce al pecado? Debemos comprenderlo de esta manera. Si hay equipos modernos que a mí me inducen a estos pecados, debo yo tener el control en estos impulsos y debo de evitar incursionar en páginas de pornografía y de cochinada y de inmoralidad que me induce al pecado. ¿Tengo yo este dominio? Si no lo tengo, voy a prescindir de este equipo, de este aparato. Entonces ahí corto la posibilidad de incurrir en esta clase de pecado. Si yo tengo personas que se me acercan y que el tema de conversación es solamente el sexo y solamente la inmoralidad, pues debo de buscar cómo respetuosamente irme separando de aquello que yo sé que me expone a pecar contra Dios. Ahí es donde nosotros debemos entender esta recomendación de Jesús, que, como digo, viene a interpretar y a darle plenitud en el espíritu del amor a los mandamientos de su santa ley. Yo creo, hermanos, que debemos de pedirle a Dios en estos tiempos tan inmorales, tan desenfrenados, tan de búsqueda del placer carnal, que no permita que nos quite estos principios que se nos han enseñado. La gente hoy busca sacerdotes que le digan lo contrario. ¿Y por qué vas a misa a esa iglesia? Porque este padre es extraordinario, porque este padre me comprende, me dice que yo puedo comulgar aunque estoy casado otra vez, entonces me cae bien y por eso voy. ¿Qué es lo que busca usted? ¿La palabra de Dios que le corrige o su conveniencia temporal que le promociona su pecado? El verdadero sacerdote debe tener en cuenta algo y no lo puede olvidar: que esta enseñanza la tengo que respetar porque no es mía, es de mi Maestro Jesucristo. Y la tengo que transmitir íntegra al pueblo de Dios. Aunque yo sea el primer afectado, decía un sacerdote hoy algo que me gustó muchísimo.
Pecador sí, pero hereje no. Ojalá Dios quiera que podamos permanecer fieles en esta predicación del Evangelio, aunque sintamos que exponernos sal en nuestra propia herida. Termino con un ejemplo de lo que ocasionó un capricho de una persona que ostentó el poder en la monarquía inglesa, Enrique VIII, rey de Inglaterra. Imagínense ustedes que se casó 6 veces. Él era casado primero nada menos que con Catalina de Aragón, de la cual se aburrió porque dice él que no le dio hijo varón, sucesión del trono, y pidió la dispensa matrimonial a Roma, la nulidad matrimonial. Y habiendo estudiado el caso, la iglesia, cuando ve que no hay argumentos, que no hay causa alguna válida, le dijo: pues mire, majestad, lo siento mucho, no se le puede conceder la nulidad de su matrimonio, su esposa es ella, Catalina. Enfurecido por la soberbia y enceguecido por el poder que embriaga, aquel hombre decidió separarse de la Iglesia Católica y se encaprichó y se casó con Ana Bolena. Yo creo que estos ejemplos que ya hemos visto en el paso de la historia nos deben permitir ponernos en guardia para no incurrir en los desaciertos, en los errores y en los pecados que nuestros hermanos en el pasado, por debilidad o por capricho o por soberbia, han cometido. Hermanos, no se puede comulgar en pecado mortal. No puedo acercarme a hacer común unión si yo en mi interior vivo deseando y vivo más que todo consintiendo aquello que yo sé que le ofende a Dios. Somos seres de carne y hueso y todos padecemos tentaciones. Imploremos la ayuda de Dios y de la Virgen Nuestra Señora para ser valientes y alejarnos y ser cautelosos ante aquellas ocasiones que sabemos que nos expone al pecado y a la muerte eterna. Amén.